proceso de grabación. Ya está grabándose el video. Nuestra clase de esta semana, la número 4, la vamos a iniciar con la presentación del tema, la problemática ambiental, hoy 12 de octubre, para las aulas IJKLOR 2R3, y la actividad que van a realizar es un cuestionario en SCORM, así como lo hicieron en la semana número 2. Entonces, les comento del tema, ya ustedes verán el clip que está en el aula, o va a estar en el aula. Entonces, este es nuestro tema. Cuando hablamos nosotros de problemática, pues es una palabra que implica que hay lo relativo y que es un sufijo que es relativo a un problema en materia ambiental. Y un problema se define como una situación no resuelta. Es decir, hay situaciones no resueltas en materia ambiental y hay muchas situaciones que se han resuelto. Sin embargo, se van creando nuevos problemas y hay que irlo resolviendo. Y lo importante para ustedes es que cuentan con el Internet, de modo que pueden saber cuáles son muchas de las soluciones ambientales que se han desarrollado para atender diversos problemas. Fundamentalmente son de contaminación. Y vamos a ver que hay contaminaciones muy puntuales, de cierto tipo, y otras que son de mayor impacto, y aquí lo vamos a revisar. Entonces tenemos que se revisarán los principales problemas ambientales de tamaño macroecológicos, porque afectan a una gran parte del planeta o a casi todo el planeta. Estamos hablando del calentamiento global asociado también con lo que es el cambio climático, el cual ocurre normalmente en nuestro planeta, ha ocurrido por millones de años, pero ahora nuestra participación se está considerando como el calentamiento global a través de la generación de ciertos gases de efecto invernadero. Luego veremos estos gases. Y también se puede decir que otra contaminación macro o problema macro es la pérdida de la capa de ozono, que se descubrió en los años 60, si no mal recuerdo. Igualmente, en este tema vamos a analizar las características de los diversos tipos de contaminación, ¿sí? Microecológicos, las causas que originan y los efectos que causan, es decir, los impactos que causan las contaminaciones en el aire, en el agua y en el suelo. Entonces, estas se consideran como problemas ambientales microecológicos. También vamos a conocer, a través de revisar la información, el impacto ambiental que se genera por usar y desarrollar energías. Es decir, hay fuentes de energía, pero igualmente se transforman a otra modalidad y eso implica un impacto ambiental. La generación de energía eléctrica a partir de energía del agua, es decir, las hidroeléctricas, las nucleares, plantas nucleares, las termoeléctricas, incluso también las de generación combinada, lo mismo que las plantas, los parques eólicos y los parques solares son también una forma de captar energía, sol, del aire, y convertirlo en energía eléctrica. Y eso, el colocar una presa hidroeléctrica, el colocar una planta de aerogeneradores, un parque solar, una planta nuclear, todo eso tiene un impacto ambiental. Pero lo importante es que sea un impacto reducido y se favorezca
la producción de lo que se llaman energías limpias, es decir, energías que no se generan con el uso de combustóleo ni de gas natural. Y la mayor parte de las energías en el mundo se producen a través de energías limpias. Sin embargo, sigue usándose el carbón, sigue usándose el combustóleo y el gas natural para generar energía. Lo importante es, como comentamos hace un momento, que se puedan tener tecnologías para reducir el impacto ambiental de esas modalidades de producción de energía. E igualmente, continuando con el tema, vamos a revisar y a reflexionar acerca de la importancia que tiene la diversidad biológica en el país nuestro y cómo está expuesta y por consiguiente es vulnerable, sobre todo a las contaminaciones que se ejercen por nuestras actividades socioeconómicas y económicas. En esta imagen, por ejemplo, se aprecia cómo el calor, la energía solar, bueno, la energía solar primero, ilumina, irradia el planeta, ¿sí? La atmósfera, el aire se calienta cuando la radiación solar se emite de la Tierra hacia arriba. Es decir, el aire se calienta cuando esta radiación se regresa de la Tierra hacia la atmósfera. No, el aire no se calienta de arriba hacia abajo. Por esa razón, cuando hace frío, puede haber un sol que nos calienta la piel, pero el aire no se calienta porque no se ha regresado lo suficiente y calentado lo suficiente de abajo hacia arriba. Y esta imagen es para verificar o para demostrar, ¿sí? La radiación y el reflejo de la misma generando calor y el retorno, ¿sí? De la radiación cuando hay gases. Por ejemplo, el vapor de agua es un gas natural, como el metano lo es, como el CO2 lo es. Los tres son gases naturales. Lo que resulta es que cuando generamos trabajo y energía a partir de materiales de hidrocarburo, pues generamos más CO2 de lo que naturalmente generamos. Es decir, el CO2 industrializado o industrial, más bien industrial, de origen industrial, ese es el que está impactando en un momento dado el calentamiento global por razón de los gases de efecto invernadero que dijimos que eran en este caso naturales, el CO2, el metano y el vapor de agua. Son naturales, pero calientan, se convierten en gases de efecto invernadero y calientan la atmósfera naturalmente. Si no fuera así, nuestra temperatura diaria en el planeta sería por las mínima de menos 14 grados y la máxima de 50 grados diario. Entonces eso sería insoportable. Por tal razón, el que se formen capas de gases de efecto invernadero es conveniente. El problema es que se ha hecho una mayor concentración y se ha aumentado el calor, ¿sí? Y aparte la contaminación. Bien, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Recuerden que esta presentación ya está para ustedes ahí en la plataforma. Entonces, los objetivos que se nos plantean, que aparecen enlistados, los objetivos se tienen que ir cumpliendo conforme ustedes revisan la información, leen al respecto, investigan en el Internet y de esa manera, cuando ustedes acaben la revisión y regresen a revisar cuáles son los objetivos de la actividad, se va a dar cuenta si se cumplen parcial o completamente en su aprendizaje. Aquí solo quedan mencionados como identificar una relación entre gases de efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Acá, por ejemplo, tenemos como objetivo que se reflexione acerca del impacto de los efectos del calentamiento global y el cambio climático en el mundo. Y esto tendrá que ser revisado fundamentalmente en los videos e incluso revisando directamente en el Internet
noticias referente a lo que se llama y se conoce ahora como fenómenos hidrometeorológicos. Y bueno, el tercer objetivo es que se reconozcan los tipos de contaminación, ¿sí?, en el agua, en el aire, del suelo, e igualmente revisar cuáles son las soluciones y cómo podemos contribuir en un momento dado. El siguiente objetivo es que se identifique cuáles son esas fuentes de energía renovable que son limpias, que son importantes, que la principal empresa en México de generar energía eléctrica ha sido muy afectada por gobiernos, vamos a decirlo directamente, gobiernos no patriotas, de presidentes no patriotas, y ha sido afectada, y el beneficio no ha sido de los mexicanos, sino de las empresas extranjeras que, usando recursos nuestros de la nación y recursos económicos nuestros de la nación, han hecho un maltrato a la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, el objetivo siguiente es que adquieran conciencia de los beneficios que tiene toda la diversidad biológica en nuestro país. Somos un país privilegiado, como por ser uno de los 6 mega diversos, en el mundo. Entonces, los objetivos hay que revisarlos, que se cumplan una vez que se termine de revisar la información, de adentrarse en el tema, de leer, de investigar y finalmente verificar que efectivamente podamos cumplir y digamos, sí, el objetivo 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el 5 se cumplen, porque he terminado de informarme y quiero revisar si se cumplieron o no. Enrique Silva quiere decir algo, adelante, en lo que sigo aquí la presentación. Adelante, Enrique. Sí, no se preocupe, buenas noches, profesor. Sí, no le voy a quitar mucho su tiempo. Sí, más que nada es solo para hacer una pequeña aclaración, más bien una pequeña petición. No sé si después de la clase me pudiera atender unos minutos. Es con respecto al trabajo del resumen. Bueno, resumen aún no tenemos. Esa es la semana número 5. No, es que me refiero al resumen de la semana anterior. La síntesis. Bueno, así es, la claro síntesis. Sí. Mira, hoy, este día, no podría atenderte acabando la clase, pero mañana sí, de 5 a 7 y el jueves de 5 a 8. Sí, es que más que nada es por la cuestión de la síntesis. Sí, lo que pasa es mañana por la y te cuestión de... pasado mañana. Ahorita ya es la clase. Sí, lo entiendo, profesor. Ok, entonces seguimos adelante. Gracias. Yo estoy para servirles a todos, pero hay horarios que planteo para tal efecto. Bueno, entonces tenemos que la problemática ambiental, aquí he puesto para ustedes imágenes, se pueden dar cuenta en imágenes que dicen bastantes más que las palabras, ¿sí? Cómo es todo lo relacionado a un problema de carácter del ambiente, que puede ser el aire, suelo, agua, ¿sí? Incluso el ecosistema urbano, de que se dice que la limpieza por mi casa comienza. Igualmente, efectos e impactos que se generan por la no disposición final correcta de residuos sólidos urbanos. Y también por problemas, digamos, que causa ciertos deslaves por una deficiente atención al romper cerros y montañas y no trabajar adecuadamente las partes laterales. Esto finalmente impacta a los que utilizan las carreteras en un momento dado. Y eso se conoce como fenómenos o impactos hidrometeorológicos. Entonces, como introducción, la problemática ambiental, sí, viéndolo como algo actual, se plantea en relación a problemas
macroecológicos, ¿sí? Ya habíamos comentado al respecto. Aquí están enunciados los correspondientes: cambio climático, efecto invernadero, la capa de ozono que se destruye y la pérdida, muy importante, la pérdida de especies en el planeta, tanto animales como vegetales. Y luego tenemos los microecológicos, que es la contaminación muy puntual, ¿sí? Y que trae consecuencias nocivas, negativas para la salud, tanto para humanos como animales y plantas. Igualmente porque hay químicos que se generan, ¿sí? Que tienen que ver con la industria. Lo mismo el calor excesivo que se genera y los ruidos y la radiación. Ahora, en esta semana hablaremos de los tipos de contaminantes que existen. Vamos a analizar causas, efectos y también las leyes que se han propuesto para ayudar a resolver el impacto ambiental. Porque existen contaminantes que perjudican recursos no renovables. El agua es un recurso renovable, pero se puede considerar como no renovable aquella agua, por ejemplo, que es de glaciares subterráneos que son de millones de años de formación. Esas sí serían no renovables. Y resulta que esas aguas son utilizadas preferentemente por compañías embotelladoras. Y bueno, también tenemos impactos como son a la salud de las personas, ¿sí? Y otros impactos que se generan, ¿sí? Por una disposición no final de la basura, ¿sí? Y se requiere un trato correcto de los residuos. Es decir, todos los residuos que se generan deben tener un tratamiento final, una disposición final. Es el término correcto, disposición final. Entonces, los subtemas que vamos a analizar tienen que ver con el calentamiento global y el cambio climático, con la contaminación del aire, del agua y del suelo, la que es por ruido, y revisaremos el subtema de las fuentes de energía, lo mismo que el subtema de la diversidad biológica. Entonces, comenzando con el primero, aquí en su presentación se va a poder revisar que hay un link. Si le dan clic aquí, van a ligarse al informe especial que se publicó en este año por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. ¿Sí? Eso está en inglés y este informe está en español. Entonces, esta publicación es referente a los impactos del calentamiento global, ¿sí? A una cantidad de grados como sería 1.5. Entonces, en este informe hay conclusiones que destacan que limitar ese calentamiento global a esta cantidad de grados se requiere cambios rápidos, es decir, 2018, 2019, 2020, 2021. Cambios rápidos en lo que es el uso y de energías, generación de energías y y desde luego las producciones de contaminantes que tienen un impacto en los gases de efecto invernadero y que son de un gran alcance. Entonces, esto sería, se dice que es sin precedentes en el sentido de los fenómenos hidrometeorológicos que se causan y que se motivan por el mayor calentamiento de la atmósfera. Ustedes saben que el calentamiento del agua genera la evaporación de la misma y la evaporación del agua junto con material particulado en el aire van a formar las nubes y cuando se forman nubes en un sistema que se llama y se convierte en tormenta tropical y luego en huracán de categorías 1, 2, 3 o hasta 5, son sistemas hidrometeorológicos de gran impacto, de gran alcance, con una gran cantidad tanto de aire como de agua. Entonces, este impacto se dice que es sin precedentes, pero año con año hay ciertos huracanes, ciclones que son de mayor gravedad, sobre todo cuando impactan en zonas
que no han sido consideradas previamente porque nunca ha ocurrido ahí y entonces no hay suficiente cultura de la prevención y mucho menos lo que se llama ahora resiliencia para solventar estos impactos. Entonces, el informe que estamos comentando aquí subraya que la limitación del calentamiento global a estos grados de aumento, 1.5, desde luego que es menor si se compara con 2 grados centígrados. O sea, medio grado más que 1.5, es decir, 2, es un impacto mayor. Entonces, para que podamos controlar, limitar ese calentamiento a esta temperatura mayor a la promedio actual anual en el mundo, pues tiene que ir unida a un compromiso de construir una sociedad más sostenible, ¿sí? Además de equitativa. En la semana número 7, vamos a revisar justamente cuáles son los compromisos internacionales que tienen que ver con esta limitación de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Ahora, se redacta en ese informe que nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el desafío de nuestro tiempo, que es el cambio climático. Desde luego, hay que decirlo, el cambio climático es una situación que ha ocurrido en nuestro planeta por millones de años. Ahora nos toca sufrir las consecuencias del calentamiento global, ¿sí? El cambio climático, como deshielos y como congelamiento del planeta, ha ocurrido. Quizás no veamos esto, pero sí estamos viendo los impactos más fuertes de fenómenos hidrometeorológicos. Ahora, cada día en diferentes puntos del mundo, ¿sí? El planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo, ¿sí? Y aquí lo mencionan, cambiantes pautas meteorológicas que amenazan, desde luego, en lo general, a los países, a las ciudades donde se impactan esos fenómenos. Y eso tiene que ver, digamos, con lo comentaba el presidente de Costa Rica en la reunión de la CELAC acerca de que recibieron 2 diferentes huracanes el año pasado o antepasado y afectó muchísimo su producción en el país, ¿sí? Y esto ocurre en cualquier lugar donde hay un ciclón mínimo de categoría 1 y más cuando son de categoría 3 en adelante. Ahora, el efecto también es que el nivel del mar aumenta, ¿sí? Eso es una cosa real, y eso incrementa inundaciones o riesgo de inundaciones, ¿sí? Que pueden ser graves, catastróficas. Entonces, los efectos del cambio climático, ¿sí? Vamos a decir nosotros, calentamiento global, nos afecta a todos. Ahora, se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global, ¿sí? De aproximadamente 1 grado, ¿sí? Es decir, todo lo que es la actividad humana desde la revolución industrial hasta ahora ha incrementado 1 grado o ha favorecido el efecto invernadero, aumentando en 1 grado centígrado la temperatura del aire en el planeta, ¿sí? En un rango entre 0.8 de grado a 1.2 de grado, o sea, cerca del grado y medio. Entonces, es probable que el calentamiento global llegue a 1.5 entre 2030 y 2052. Por esa razón, cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, se marca un límite de tiempo de 2030, en el cual los compromisos establecidos por todas las naciones que firman, ratifican los acuerdos internacionales, tienen que ser una realidad para que tengamos una reducción real, ¿sí? De los impactos del calentamiento global, ¿sí? Entonces, hay una pauta de tiempo del 30 al 52. Muchos de nosotros, al menos hablo de mí en adelante,
gente mayor, ya no veríamos el 52, pero sí veremos el 30, muy probablemente. Entonces, esta temperatura puede aumentar si el ritmo actual de generación de gases de efecto invernadero se mantiene o incrementa, ¿sí? Ahora, vamos a revisar al respecto que ese calentamiento causado por las emisiones de gases por actividades socioeconómicas, ¿sí? O económicas del ser humano, revisado desde el periodo preindustrial hasta la actualidad, va a durar siglos. Es decir, ya el impacto que se hace, que se está haciendo, no se va a detener. Es un efecto que puede durar cientos de años o miles de años, ¿sí? Por eso se habla de que estamos contribuyendo al calentamiento global y probablemente contribuyamos al cambio climático. Aunque el cambio climático es mucho más impactante en la falta de sol o el exceso de sol que nuestros calentamientos globales. Ahora, estos impactos van a continuar, sí, causando nuevos cambios a lo largo del tiempo en el sistema climático. El sistema climático está compuesto por 5 diferentes esferas, que son la hidrosfera, que es el agua, la criosfera, que son los hielos, la geósfera, que es todo el sistema de suelos, rocas, montañas, la biosfera, que son todos los seres vivos, y la otra esfera, ahorita la recuerdo, todas las 5 esferas que comento, ayúdenme a recordar la del aire, ¿cómo se dice? Atmósfera. Entonces, atmósfera, criosfera, hidrosfera, biosfera y litosfera son en conjunto las que forman el sistema climático del planeta. Y el efecto, ya lo hemos visto, el aumento del nivel del mar, ¿sí? Ha habido sociedades de islas que han tenido que dejar su isla porque se ha aumentado el nivel del mar. Y el problema es que luego en islas vecinas no siempre están dispuestos a aceptar a comunidades que no son originarias de ese lugar. Entonces hay impactos que acompañan toda la situación, ¿sí? Entonces, no obstante lo que se puede hacer, ¿sí? Se comenta que es improbable que esas emisiones por sí solas causen un calentamiento global, ¿sí? De 1.5. Es decir, solas no sería un impacto mayor. Por eso comentábamos que el sistema solar es lo que más importa para generar un cambio en forma incluso grave. Si no hubiera sol, no habría calentamiento del agua ni del aire y ni siquiera habría ciclones. Pero vamos, si no hubiera sol, igualmente no habría vegetación ni alimentos. Bueno, entonces los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y sistemas humanos son mayores con el calentamiento global, ¿sí? Llega a 1.5 e inclusive cuando llega a ser de 2 grados, cosa que no está prevista, pero que puede suceder. Y esos riesgos van a depender de la magnitud, ¿sí? del calentamiento, lo mismo que la velocidad o ritmo de ese calentamiento. Lo mismo que lo que tiene que ver con una ubicación geográfica que sea de nivel del mar o a muy altos niveles sobre el mar. Lo mismo, sociedades desarrolladas podrán reducir los impactos, sociedades que están muy conscientes podrán reducir y mitigar el efecto del calentamiento global y del impacto climático. Y lo mismo, la vulnerabilidad de las sociedades humanas y países que no estén cuidando su población y no estén trabajando en lo que se llama mitigación del cambio climático. Por eso ahora en los países es muy importante que exista lo que se llama protección civil a nivel federal, a nivel estatal y a nivel de municipio. Entonces también se considera, ¿sí? Las opciones
de adaptación y mitigación. Esto se considera en un concepto llamado resiliencia, resiliencia al cambio climático. Y todo eso tiene que ver con lo que se implementa en cada país, en cada estado, en cada municipio. Sobre todo municipios costeros, que son los que más reciben los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos. Pero aún así, ni siquiera costeros. Incluso Monterrey recibió tremendos huracanes y no es costero. Está muy alejado de la costa. Pero le llega el efecto. Entonces, continuando con la revisión del tema, vamos a ver ahora lo que es la contaminación del aire como segundo subtema. Y se considera como contaminación a los cambios indeseables en las características que pueden ser en el agua, en el aire, en el suelo, incluso en alimentos. Esos cambios indeseables afectan incluso nocivamente a la salud o la supervivencia e incluso actividades humanas o de otros seres vivos en los ecosistemas. Y las causas de que se contamine el aire, bueno, pues es en el transporte. Por esa razón se habla mucho de que el transporte debe de migrar sobre todo hacia el transporte público, y en el público debe de migrar hacia un transporte movido por electricidad. La agricultura también tiene un impacto porque se generan gases de efecto invernadero como es el metano natural, el metano natural, porque los residuos vegetales y los residuos de excrementos animales generan metano. En la industria, pues ni se diga, dado que tenemos diferentes contaminantes, ¿sí? Que son en principio primarios y después contaminantes secundarios, que son los que acidifican el agua de la lluvia cuando precipita. Y luego también tenemos los hogares cuando cocinamos con carbón o fundamentalmente con carbón, ¿sí? Se genera contaminación. Incluso también la hay, aunque no parezca muy puntual, pero también la hay, la contaminación del aire con los vapores de aceites calientes. Bueno, entonces el aire y su contaminación es un principal reto a lo que estamos enfrentados, porque lo que fundamentalmente requerimos los seres vivos aerobios es oxígeno. Entonces, un aire contaminado es un aire que está químicamente competido entre el CO2 y el monóxido de carbono con el oxígeno. Entonces, es un reto tener un aire limpio. Desde luego, la naturaleza nos permite un aire limpio, pero hay que reducir las contaminaciones. Entonces, es un reto el aire limpio. Entonces, la mayor parte de la contaminación del aire está reconocido que hay 5 grupos de contaminantes que se llaman primarios. Luego siguen los secundarios. Este gas, monóxido de carbono, ¿sí? Es el contaminante primario. Luego tenemos el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre, los que se llaman compuestos orgánicos volátiles, COB, que son inicialmente por hidrocarburos, y también cierto material particulado suspendido, que puede ser menor de 10 micras o menor de 2.5 micras. Entonces, todos estos son contaminantes primarios, y nótese que no está aquí considerado el dióxido de carbono, pero es uno de los que también son contaminantes y son naturales y de efecto invernadero. Lógicamente que aquí están considerados estos que son de carácter industrial. Este gas es el que se emite por los motores de combustión interna que están en los vehículos a gasolina y diésel. Este gas es un gas que compete mucho con el oxígeno y es el que fácilmente puede entrar a los pulmones cuando hay contaminación en el aire. No se ve, no huele, pero está porque se emite por los motores de los autos y camiones. Y luego hay otros químicos como
de nitrógeno y azufre, que también estos tres son compuestos que son emitidos por la quema de combustibles fósiles. Y luego tenemos el cuarto, que son los volátiles orgánicos, ¿sí? Son con olores, con vapores, como el benceno y otros. Por ejemplo, vas a una gasolinera y te huele algo y es justamente el benceno lo que está oliendo de las gasolinas y es también contaminante. Y finalmente los humos que se generan cuando se quema carbón o se quema madera o papel, generan en ese humo material particular que queda suspendido en el aire. Sin embargo, hay que decir que para que se formen nubes con agua, o bueno, nubes de agua más bien, esto que el vapor de agua se asoció con material particulado suspendido. Es decir, se requiere que haya material suspendido en el aire. Incluso hay mucha materia suspendida particulada proveniente de los volcanes. Entonces, esa materia suspendida en el aire, ese material particulado, más el vapor de agua, forman las nubes, finalmente. Ahora, también tenemos que, para el caso de la contaminación del aire, hay otros contaminantes clave, como el ozono troposférico, ¿sí? Este ya es secundario, ¿sí? Lo mismo que el plomo que proviene de la combustión de la gasolina. Cuando un vehículo suena como que dispara, es porque la gasolina tiene niveles de plomo más altos y ese auto no tiene un catalizador. Entonces, las causas, ya lo comentábamos, es el transporte, agricultura, industrias, residuos, hogares. Aquí hay una imagen simplemente alusiva a esas causas. Ahora, efectos. Tenemos que los efectos pueden ser irreversibles para la vida en el planeta, ¿sí? Sin embargo, como comentábamos, los problemas son situaciones no resueltas, pero muchos de ellos se pueden resolver a través de colocar filtros para el caso de contaminación, o no contaminación del aire, no contaminación. Muchos de los o si no muchos, al menos muchos, sí, restaurantes ya utilizan, aparte de las chimeneas, utilizan unos filtros para reducir la emisión de gases por la quema de aceites y de carbón. Entonces, los efectos de esta contaminación, ¿sí? Son, de principio, el que llamamos efecto invernadero, que aumenta el calentamiento del aire, ¿sí? Y se genera un calentamiento que, aunado a todos los lugares en que se aumenta la temperatura, se llama calentamiento global. Igualmente, estos contaminantes del aire pueden generar la acidez del agua de lluvia, ¿sí? Y, claro, variaciones en el comportamiento meteorológico, ¿sí? Porque hay una mayor cantidad de vapor de agua en el aire. Igualmente, puede haber daños a la capa de ozono en la estratosfera, es decir, en la ozonosfera. Y finalmente, consecuencias para la salud por estar inhalando estos contaminantes primarios del aire. Entonces, tenemos que, para justamente reducir la problemática, se tienen que establecer tanto leyes ecológicas como reglamentos de la ley, y también, cuando el problema es muy puntual y debe atenderse, se formulan y se emiten normas oficiales mexicanas, ¿sí? Entonces, la ley se establece desde la legislación, desde el legislativo, aunque puede haber iniciativas de ley del Ejecutivo, pero la ley generalmente es emitida, promulgada desde los legisladores. Y las secretarías de Estado del Ejecutivo pueden formular reglamentos en base a la ley, es decir, reglamentos de la ley.
porque la ley se aplica a través de la reglamentación. Si no hay leyes secundarias ni reglamentos, no se puede aplicar la ley. Ahí está la ley, pero no se aplica. Y los reglamentos son para regir en la práctica toda la actividad social y económica. Y cuando hablamos en este caso de contaminantes del aire, estamos refiriéndonos a que hay ciertos contaminantes que deben ser normada su emisión. Y se habla entonces de normas oficiales mexicanas establecidas como NOMS. Entonces, el caso de la ley se llama Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, abreviada como LEGEPA. Luego, el reglamento de esa ley también existe. Y lo mismo, aquí se mencionan al menos dos normas oficiales mexicanas, la número 172 de la Semarnat, emitida en 2019, que habla referente a lineamientos para la obtención y para la comunicación de un índice de calidad del aire y riesgos a la salud. En ciudades metropolitanas, como el caso de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, están obligadas a presentar este índice de diario y a estar monitoreando justamente esa calidad del aire en la ciudad, en muchos puntos de la ciudad. Inclusive aquí son 9 municipios, así que en todos los municipios se debe establecer un monitoreo. Y esa norma, la 156 de la Semarnat 2012, establece, ¿sí?, o es para el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de calidad del aire. Entonces, todo se tiene que revisar a través de la ley, el reglamento, de las normas, para poder reducir, ¿sí?, la problemática y que los problemas sean menos, porque tengamos mayor solución a situaciones no resueltas. Ahora, seguimos con el subtema de la contaminación del agua. La OMS, muy citada ahora en la pandemia, define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible. Hay diferentes tipos de agua, ¿sí? El agua, por ejemplo, natural, que se encuentra en cuerpos de agua como estanques, como ríos, como lagos, manantiales. Toda esa agua es limpia, pero no es totalmente potable, aunque la de manantial sí puede ser consumida. Pero el agua tiene diferentes tipos. Entonces estamos hablando del agua potable, que es la que se purifica para ser consumida, el agua de uso doméstico, el agua que se genera posteriormente, que es agua residual, el agua industrial, el agua de residuos agrícolas, e incluso aguas muertas que están totalmente inútiles y que tienen que ser tratadas para poderse recuperar, y se llama igualmente así, aguas tratadas. Entonces, el agua sufre cambios en su composición y puede llegar a quedar inservible, pero se puede también recuperar. De hecho, es normativo que se recupere el agua y se trate antes de devolverla a cuerpos de agua. En este caso, ustedes pueden ver en la imagen cómo de algún punto de la ciudad, ¿sí?, se está emitiendo descargas de agua a un cuerpo de agua, que son normalmente arroyos naturales cercanos a las ciudades. Es decir, son cuerpos de agua naturales que tienen un descenso de agua hasta llegar a un lago o a un río, y esa agua pues ya va contaminada. Y esto no debiera ocurrir. Toda esta agua debe ser tratada antes de emitirse a un cuerpo natural. Es decir, no es que no puedas regresarla a un cauce, sí puedes, pero debes regresarla limpia, tratada, ¿sí?, con la menor posible de contaminación en la misma. Y todo esto está reglamentado, y dirán ustedes, bueno, pero si está reglamentado, ¿por qué razón sigue habiendo? Exacto. El tema de la semana que entra
se llama problemática institucional y tiene que ver justamente con fallas en la aplicación de la ley, la reglamentación y las normativas. Entonces, el agua es tóxica, ¿sí? Cuando no se puede beber ni destinar actividades esenciales, ni siquiera para la agricultura, ¿sí? Y el agua tóxica es una fuente de insalubridad que se estima que provoca en el año más de 500,000 personas que fallecen por causa de agua contaminada a nivel del planeta, a nivel del mundo. ¿Sí? Y puede ser por causa de diarrea y lo mismo por transmisiones que se van a proliferar a través del agua. ¿Cuál sería? El cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Y las causas del agua pues son muy diversas, vamos a revisar. Ahora, el agua que se contamina no siempre se tiñe, de modo que la contaminación hídrica puede ser invisible. Y por esa razón, lo que se hace es análisis químico de muestras de agua y también se revisan organismos acuáticos para conocer la calidad del agua. Lo mismo medir la demanda de oxígeno en el agua. Entonces, aquí vemos contaminantes, pues las bacterias, los virus, parásitos, desechos fecales, sustancias radiactivas, fertilizantes, fármacos, pesticidas, ¿sí? Y plásticos, que es algo de lo que es más visual, ¿sí? Más visual. Pero los pesticidas, los fertilizantes, los radiactivos son en algunos lugares de ciertas industrias lo que más tiene un agua contaminada. Y en otras pues, puede haber más parásitos, virus y bacterias, lo mismo que desechos fecales. Bien, entonces los efectos de un agua contaminada es que hay una destrucción, ¿sí?, de la biodiversidad por la contaminación hídrica que a la vez empobrece la calidad de los ecosistemas acuáticos, sobre todo, y facilita la proliferación descontrolada de otros microorganismos que son las algas fitoplanctónicas en los lagos. Y eso se llama eutrofización, es decir, al agua se le agregan, sin querer, digámoslo, fertilizantes que eutrofiza el agua y entonces organismos como las algas fitoplanctónicas proliferan mayormente por lo mismo. Y estas algas van a reducir la demanda de oxígeno en el agua y va a afectar a otras especies acuáticas que viven por debajo del nivel del agua con el aire. Ahora, contaminación de la cadena alimentaria también, ¿sí? La pesca en aguas contaminadas, igualmente, cuando se utilizan aguas residuales en la ganadería y la agricultura, pueden transmitir toxinas a los alimentos y eso perjudicaría a quien consume alimentos del mar, ¿sí?, que están contaminados. En el planeta, en el mundo, tenemos lo que se llaman los ciclos biogeoquímicos, en el cual hay un paso, un arrastre de minerales y de materiales en el suelo hacia ríos, arroyos, ríos y el agua, y el mar. Y eso, cuando lleva residuos de industria ganadera o de agricultura, le lleva hacia los peces del mar o de ríos incluso, toxinas. Entonces puede haber peces que tengan las toxinas, ellos nos afectarían tanto probablemente, pero sí quien se coma esos peces. Ahora, el siguiente punto de efecto es una escasez de agua potable, ¿sí? El caso de la ONU admite que existen miles de millones de personas en el mundo que aún no tienen acceso al agua potable y saneamiento. Vamos a limitarnos al agua potable. En nuestro país, ustedes pueden investigar cuántos municipios tienen organismos del agua que en verdad a la población a la que sirven le están otorgando un servicio que es pagado además y que es
y que sea agua de calidad potable, o sea, de nivel potable. ¿Sí? Muchos organismos del agua en nuestro país no aseguran un agua potable. ¿Sí? Sí hay agua tratada, claro que sí, incluso para uso humano o doméstico, pero no es agua que se pueda tomar. Y la otra parte es el saneamiento, como comentábamos, un problema socioeconómico es la falta de saneamiento en las ciudades. Entonces, cuando no hay un adecuado planeación para hacer asentamientos humanos, sea rural o sea urbano, sí, se puede caer en esa situación de falta de saneamiento. Luego tenemos las enfermedades como otros efectos. Se establece que hay unos 2.000 millones de personas que beben agua que, aunque sea potable, pueda estar contaminada, ¿sí? Sobre todo por materias fecales. Entonces, se pueden exponer a contraer enfermedades. Ahí está, como cólera, hepatitis A y la disentería. Entonces, esas son las situaciones. Ahora, el otro efecto es muerte de infantes. Según la ONU, enfermedades diarreicas que están vinculadas a una falta de higiene causan la muerte a 1.000 niños al día en todo el mundo. Son datos duros que duelen. Ahora, todo lo que las sociedades, los países, los estados, los municipios tienen que hacer es trabajar, sociedades igual, empresas también, referente a las leyes, reglamentos y normas que pueden ayudarnos a reducir que contaminemos el agua. Entonces, está la ley de aguas nacionales, la de GEPA y las normas oficiales diferentes. Está esta, la 001 de Semarnat, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Es decir, veíamos en la imagen un par de tubos que descargan aguas residuales. Bueno, si aplicamos la norma y revisamos químicamente esa agua y vemos que está en límites superiores, definitivamente hay que aplicar la ley, la norma, el reglamento y la ley para corregir esa situación. Y bueno, la 002, la Semarnat, establece los límites máximos permisibles de contaminantes de aguas residuales al alcantarillado urbano o municipal. ¿Sí? Entonces, el organismo que se encarga del agua en el municipio tiene que tener esta normativa cumplida. Y la 003 es para aguas residuales tratadas, ¿sí? Que tengan que reusarse en servicio al público. En el caso del organismo que se llama Agua y Drenaje de Monterrey, tratan el agua residual, o sea, nos venden el agua, la usamos, la canalizamos por los registros, por el drenaje, ellos la reciben y la tratan en plantas que han establecido, y esa agua tratada la venden a empresas, y es un agua que tiene, porque lo consta así, tiene un nivel de tratamiento que es posible utilizarla sin problema en la industria. Igualmente en riego de parques públicos. Hay videos al respecto, ustedes pueden buscarlos, de Agua y Drenaje de Monterrey. La NOM 001 de Conagua, ¿sí?, establece los sistemas de agua potable, la toma domiciliaria, alcantarillado, la hermeticidad, especificaciones y métodos de prueba, ¿sí? Es decir, hay toda una normativa muy diversa para tener que la problemática sea reducida, atendida y mejorada. Ahora, en cuanto al suelo, tenemos que el suelo se contamina fundamentalmente por residuos sólidos municipales que no son dispuestos correctamente. Estos tiraderos a cielo abierto es algo que no debe de seguir siendo realidad en nuestro país. Y la industria no puede ser ajena a ese tipo de contaminaciones, ¿sí?
hay que aplicar en todo caso ley y reglamento y normas. Desde que se trabaja, cuidar. Y cuando se deja de trabajar, entregar las concesiones en condiciones adecuadas. Entonces, este tema lo vamos a dejar sin revisión en la clase, pero está para ustedes la información en el aula. Luego sigue las causas, los efectos, las leyes, reglamentos y normas para revisar esa contaminación. Luego sigue lo que es del ruido, cuántos decibeles son los que se puede tolerar por el ser humano, son 70, y las causas de ruido, incluso el ruido que los animales generan cuando ladran, también son molestos. Sí, hay diferentes tipos de causas, tráficos, aéreo, sobre todo el aéreo, automovilístico, obras de construcción, y restauración también, cuando se hace trabajos en las casas vecinas de restauración. Los efectos de la contaminación, igualmente ahí están mencionados, y las leyes y reglamentos y normas que se pueden aplicar para reducir la emisión de ruidos. Y luego tenemos el tema de las fuentes de energía, ¿sí? Es importante que esto lo revisen en sus recursos, porque mucha información de aquí no se encuentra en el paquete SCORM. El paquete SCORM está limitado a una cantidad de hojas y las presentaciones que hacen sus tutores son de mayor cantidad de hojas. Entonces, esta información no está en el SCORM, está aquí en los recursos. Les recomiendo que los lean. Aquí está la información entonces, esas fuentes de energía, ¿sí? Cuáles son las energías primarias y en base a qué. En base a qué. Y por último, el tema de la diversidad biológica. Se presenta para ustedes esta información referente a que México es un país mega diverso por la ubicación geográfica que se presenta y el relieve. En nuestra ubicación geográfica, que nos toca una zona norte y una zona centro, tenemos un clima muy diverso, un relieve muy diverso, hasta montañas de hielos perpetuos, lagos, lagunas, ciénegas, ríos subterráneos. Tenemos una diversidad enorme de ecosistemas y hemos perdido muchos de los ecosistemas de vegetación en montañas, en selvas, pero se puede recuperar. Incluso el programa de Sembrando Vida está relacionado con esta recuperación que se plantea desde el gobierno federal, pero con la participación de miles de campesinos. Entonces, toda esta situación de la biodiversidad implica para nosotros el poder contar con ecosistemas recuperados, el poder contar con servicios ambientales de aire, agua limpia y muchas especies que nos sirven, que nos apoyan para nuestra alimentación. Aquí aparece información de lo que es la CONABIO, para que ustedes la revisen y la leen. Y luego les agrego un anexo referente a los residuos sólidos urbanos, los RSU, los residuos de manejo especial, los RME, y los peligrosos, los RP. Información que queda para ustedes aquí. No la reviso porque el tiempo se nos termina y vamos a dar oportunidad a cualquier pregunta referente a nuestro tema. Quien tenga alguna pregunta, adelante. Quien deba irse a su siguiente clase, pues igual. Yo luego subo este video. Se van a microeconomía. Muy bien, Fernando. Adelante con tu clase de microeconomía. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas referente al tema? Adelante. Sobre la evaluación de lo que acabamos de hacer, dijo que iba a subir un video, pero ahí ¿qué es lo que va a comentar o qué? ¿Cuál evaluación? Sobre la síntesis que hicimos de la semana pasada, que acabamos de entregar. No, lo que les comenté es que hice un videoclip para presentarles el aula de la semana 4.
Acuérdense que normalmente yo les inicio la clase presentándoles el aula, ¿sí? Esto. ¿Lo ves ahí? Sí. Pues esta vez, para reducir tiempo de uso de la clase, lo que hice fue hacer un videoclip y ese videoclip contiene la información de esta revisión del aula. Ah, ok. Pensé Y que ese era videoclip, referente a la síntesis. no, y ese videoclip para el caso del grupo R3, ya lo coloqué. Pero para los siguientes grupos aún no lo he colocado. Ahorita les muestro para que lo vean. Ok, maestro. ¿Y referente a la síntesis? Ese fue la semana pasada. Sí, ya sé, pero a la evaluación, perdón. Ah, déjenme acabar con el comentario. Aquí está. Video. Etiqueta video. Revisión del aula, semana 4. Sí, la síntesis es un documento que ustedes hicieron. Yo tengo que calificarlo. Les puse una rúbrica para que supieran cómo se va a calificar. Lo expliqué la semana pasada. Ahí está el video. ¿Estuviste en clase? Sí. Ah, bueno. Entonces lo expliqué en clase y lo puse y quedó en el video. Ahí está cómo se califica. Muy bien. No, es que a lo mejor no me estoy dando a entender. Es que no aparece la calificación. ¿Te aparece? No, no aparece. Ah, no, porque aún no califico. Ah, ok. En el caso del SCORM es una cosa muy rápida que se califica en el momento que haces el examen o el cuestionario. El caso de la síntesis, no, hay que revisarla. Debo revisarla una por una. Yo tengo 11 aulas, considérenlo. Así es que me lleva un tiempo, pero va a quedar. ¿Sí? Ok. Adelante, Isabel, ¿no quería preguntar algo? Les recuerdo No, que profe, solamente, perdón, no solamente eso, que la compañera como que giró y lo que quería preguntar era cuándo iba a estar la calificación. Ah, sí. Bueno, gracias. Ok, preguntas del tema. Yo quisiera preguntar algo. Del tema. Sí, Porque recuerden que si tienen dudas de la asignatura, de 5 a 7 el miércoles y de 5 a 8 el jueves, con todo gusto. Pero adelante, pregúntame. sobre el dato que usted dio del Bueno. calentamiento global, Ah, sí, sí. yo leí algo, alcancé a leer algo en el libro y menciona que es del 0.5 grados lo que ha aumentado, pero la fuente que usted mencionó es de 0.8 a 1.2. Es el rango de 0.8 a 1.2, pero estamos hablando de que en el libro fue editado en el 2003. Ok, ¿y la fuente que usted utilizó está en 2018. internet o se podría consultar? Sí, sí, recuerden que yo les paso a ustedes la información desde antes. Yo desde el día domingo ya tengo para ustedes toda la información en el aula, y cuando esa información tiene un link en azul, es que se liga a un documento. Y lo mismo cuando les coloco en el aula en el documento referencias que tienen link también. Ustedes cuentan con toda la información posible, además de la que está en el internet, la que les colocamos como un apoyo. Gracias. Sí. Bien, voy a dejar la grabación, ¿sí?, de la clase. Si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, por favor. No, profe.